Lectura comentada de la Biblia. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. La casa es para Dios, afecto a la casa de Dios, ofrenda voluntaria, todo es de Dios. Salomón investido por segunda vez, muerte de David. Hacia finales de la vida de David, después de haber organizado todo lo referente al servicio de la casa de Dios, esta todavía no está terminada, ni siquiera está empezada, porque Dios no le había permitido a David construir, debido a la mucha sangre que había derramado en todas las guerras. Pero David había preparado todo para que su hijo Salomón lo hiciera. Así que en este último capítulo de Crónicas, donde se termina con la muerte de David, hay en este relato algunas cosas muy importantes que sirvieron de principios para que David, con su propósito de construir la primera casa o templo donde Dios tendría un lugar de comunión con su pueblo, la llevara a cabo. Y quiero resaltar algunas cosas respecto a esto, porque siguen siendo los mismos principios que deben regir nuestra perspectiva hacia el templo donde nos reunimos como iglesia para adorar a Dios. David dice que hay que entender, en primer lugar, que la casa que está construyendo o que quiere construir no es una casa para hombres, sino para Jehová Dios. Así entonces hay una dedicación exclusiva del templo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ciertamente Dios no necesita un lugar para poder estar allí, pero si el propósito es que el pueblo de Dios lo glorifique, entonces siempre deberíamos mirar ese lugar como un lugar consagrado. Y el lugar en sí mismo debe distinguirse de muchos otros, porque se está dedicando para nuestro encuentro con Dios, y con esto debe existir precisamente el celo necesario para mantener esta perspectiva. Recuerden ustedes a Cristo sacando a todos los comerciantes y cambistas, porque habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. La segunda cosa es que dice respecto a la casa de Dios, que Él tiene un afecto, y lo dice de esta manera: tengo mi afecto por la casa de mi Dios. La inclinación emocional y del alma de David estaba en ese precioso deseo de construir una casa donde Dios pudiera reunirse con su pueblo. Ese afecto era muy grande, porque desde que comenzó sus guerras y a crecer en todos los términos, David tenía en su corazón, por encima de todas las cosas, construir el templo. Pero está aquí involucrado en ello no solamente su deseo, sino también su afecto. Así que podríamos decir que David había quedado prendado con ese deseo y no va a cesar hasta que éste no se lleve a cabo. Dios vio ese afecto de tal manera que le mandó a decir con Natán que él no le había pedido esa casa, y sin embargo su deseo se cumplirá, pero no con él, sino con su hijo Salomón. Ese deseo debería ser para todos nosotros una constante cada domingo, y decir como el mismo salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Un afecto especial de estar en la casa de Dios. David había preparado y guardado multitud de bienes para la construcción del templo, y ya hemos mencionado anteriormente la cantidad enorme de plata y de oro, de piedras preciosas y de madera que David había guardado. Pero debido a ese afecto, él mismo guardó de su propio tesoro. Pero debido a ese afecto especial que tenía David para la casa de Dios, él mismo guardó de su propio tesoro algo especial añadido a todo lo anterior. Pero con todo y eso, David reconoce un tercer principio: todo lo que le damos a Dios en realidad no es nuestro, le pertenece a Dios. Y él dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Pues todo es tuyo, porque de lo recibido de tu mano te damos. Así que ninguna ofrenda y ningún esfuerzo que hagamos para adecuar el templo de la mejor manera posible, y de mantener una distinción especial del templo de nuestro Dios, donde nos reunimos para tener comunión con Él y adorarle, debe ser vista como algo que nos cuesta o que nos pesa dar en nuestro corazón. La narración termina con la investidura por segunda vez de Salomón como rey. Esto era para confirmar delante de todos que el deseo del rey David, pero sobre todo de Dios, era que Salomón fuera el sucesor, aun cuando él no era el primogénito de David. Después de esto, David murió después de reinar 40 años y murió en buena vejez. Esto quiere decir que Dios fue propicio con él en los últimos días de su vida. Además de toda la riqueza y la gloria y fama que ganó,
en todo este tiempo. Todo el mundo reconoce a David como el más grande rey de Israel, pero no solamente por su poderío, sino por su relación con Dios. Porque aun cuando pecó contra Dios, siempre recurrió a Él pidiendo perdón, porque era un hombre con errores, pero con un corazón deseoso de buscar a Dios, de bendecirle, de cantarle y de adorarle. Y esa hace la diferencia en todos nosotros también. No importa nuestra posición, no importa lo que tenemos, importa nuestra relación con Dios.